voy a grabar un poquito como lo que viene ahora, que es el tema de los diagramas y las ecuaciones. Me voy a colgar un poco también del PPT del profe. Em, lo primero que tenemos que entender es que, bueno, estábamos viendo esto de acá, ¿verdad? Que es cuando nos dicen un punto y nosotros lo evaluamos en el punto como tal. El tema es que si yo quiero saber a lo largo de la viga o de algún elemento cómo se comporta estos esfuerzos internos, para eso utilizo esto de acá que vienen a ser este elemento diferencial, ¿ya? Donde es muy importante entender los sentidos hacia dónde van los cortes, ¿ya? O los tramos como tal, ¿ya? Aparte de eso hay que considerar de que si yo derivo el momento, me va a dar el corte negativo, y si yo derivo el corte me va a dar la carga como tal, ¿sí? Ya. Por otra parte, como estábamos hablando del tema de cómo se va a comportar la viga en todo su largo, recordemos que van a haber algunas cargas, ¿ya? Y esas cargas van a depender, o sea, todo lo que haya en los esfuerzos internos dentro de esta viga van a depender netamente de X, como dice acá, ¿ya? Ahora, cuando yo debo hacer un corte, tengo este ejemplo de acá. Los cortes se deben hacer dependiendo de cómo es la carga, de cuántas cargas tengo y varias cosas más, ¿ya? Entonces, nosotros cuando evaluamos por tramos, en verdad estamos hablando de esto de acá, ¿ya? Por ejemplo, tengo esta viga con esta carga puntual, ¿verdad? Entonces, para saber el comportamiento de los esfuerzos internos durante todo el largo de la viga, debo hacer un corte antes de la carga y luego de la carga. ¿Por qué? Porque así voy a saber, porque esta carga en el fondo me va a cambiar lo que está pasando acá. Porque aquí, o sea, de aquí hacia allá. Porque aquí no tengo ninguna carga aplicada, o sea, la reacción como tal, pero ninguna carga externa. En cambio aquí sí. Por tanto, los esfuerzos internos que están pasando de aquí hacia allá no van a cambiar, pero los esfuerzos internos de aquí hacia allá sí van a cambiar, ¿ya? Entonces, para cargas puntuales debemos hacer un corte acá y un corte acá. Por tanto, vamos a tener tramo 1, que va a ser hasta acá, y luego vamos a tener un segundo tramo, que va a ser de aquí hasta acá, ¿ya? También es importante saber de que podemos hacer tramos en distintas direcciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo puedo hacer un tramo de aquí hasta acá, ¿sí? O sea, antes de la carga, aquí, ¿ya? Como también puedo hacer un tramo acá, ¿ya? Y me va a dar exactamente lo mismo si es que yo hago el tramo de aquí hasta acá y luego lo hago de aquí hasta acá, ¿ok? Ya, ahora tengo dos cargas puntuales en este segundo caso. Entonces aquí tendría, como dije anteriormente, los cortes van antes de una carga y después de una carga. Por tanto vendría a ser uno acá y otro acá. Por tanto tendría tres tramos, ¿ya? Ahora, cuando tengo una carga distribuida, voy a tener un corte durante la carga, ¿ya? Entonces, antes de la carga, durante la carga, después de la carga, ¿ya? Aquí lo mismo. Antes de la carga, durante la carga distribuida, después de la carga puntual y aparte durante la carga distribuida, porque esto me va a cambiar, y otro corte. Recordemos que el momento también provoca corte, o sea, también no es que provoque corte, sino que también provoca un cambio en los esfuerzos internos, sobre todo en el tema del momento. Por tanto, también es una carga a considerar. Entonces, un corte, otro corte, después de un apoyo también va, porque esto en el fondo viene a ser una carga hacia arriba, que me va a cambiar el esfuerzo interno de lo que está pasando desde aquí. Me lo va a cambiar esto, luego esto y esto, ¿ya? Entonces, un corte, dos cortes, tres cortes y cuatro cortes. Son cuatro tramos en total, ¿ya? Y aquí, bueno, antes de la carga, durante la carga, después del momento y durante la carga, después de la carga y después de la carga, ¿ya? Así es como uno tiene que evaluar el tema de los cortes, ¿ya? Y bueno, después vienen los ejercicios como tal.
Ya, entonces, la ayudantía de hoy consistía en, para las siguientes vigas, determinar las ecuaciones, sus rangos de validez y los respectivos diagramas de esfuerzos internos, tanto axial, corte y momento. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos vigas. Tenemos una viga con una carga triangular, luego una carga uniforme y otra carga triangular, que está durante toda la viga. ¿Ya? Que esta viga mide, bueno, tenemos una base del triángulo de 0,3 metros, 0,6 metros y 0,45 metros. Por tanto, aquí, por lo que yo hablaba anteriormente, debiéramos de tener una carga, o sea, un corte, dos cortes y tres cortes. ¿Ya? Entonces son tres tramos. Y para este otro caso, un momento. ¿Cómo salgo? Ahí. Y para este otro caso voy a tener más cortes. ¿Por qué? Porque tengo más cargas. Y tengo un corte, otro corte, otro corte, otro corte y otro corte. ¿Ya? Entonces vamos directamente como a lo que debemos hacer en la ayudante. Entonces yo voy acá. Aquí ya tenía las imágenes listas. Ya. Voy a partir con este por el tema de las cargas puntuales, y así luego cuando me saltan las cargas distribuidas triangulares no les va a costar tanto. ¿Ya? O sea, van a entender un poco mejor la idea. Entonces, tengo este es el A y me están pidiendo los esfuerzos internos, sus rangos de validez, las ecuaciones y sus diagramas y los diagramas como tal. Entonces, primero lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. Y este diagrama de cuerpo libre nos va a ayudar a entender también los tramos. ¿Ya? Entonces le vamos a sumar los tramos. Por tanto, tengo me quedé corto. Ya está ahí. Luego de esto tenemos una reacción acá, ¿verdad? Que viene a ser la reacción ahí. ¿Sí? Esta reacción de acá. Luego voy a tener una reacción de ahí. Mejor voy a ignorar esta parte. Ahí sí. La voy a dibujar aquí mismo. Tengo la reacción ahí. Tengo la reacción de ahí. Luego tengo los cortes, ¿verdad? Un corte antes de la carga. A este le voy a llamar corte 1. ¿Por qué les pongo nombre? Porque así después me ordeno, ¿ya? Y anoto bien como qué es cada cosa. Luego tengo un corte acá, después de la carga de 8 kN y aparte antes del momento, ¿ya? Entonces, corte 2. Luego otro corte que viene a estar acá, que es después del momento, corte 3. Luego tengo un corte 4 acá, ¿ya? Y otro corte acá, que viene a ser durante la carga. ¿Ya? Ya, algunos me pueden decir, Alex, ¿por qué no hago dos cortes acá? Porque en el fondo tengo una carga y después de esos me salto al momento, y antes del momento también tengo que tener un corte. No. ¿Por qué? Porque el comportamiento que hay entre este tramo y este tramo, es decir, entre los 1,25 metros de acá y o sea, entre el metro que está acá y el 1,25 que está acá, todo este tramo se va a comportar igual. ¿Ya? Entonces mejor dejémoslo en un corte simplemente. ¿Ya? Entonces tengo 5 tramos y necesito para eso las reacciones. Ahora, como habíamos hablado anteriormente, o sea, la ayudantía pasada, yo les explicaba de que a veces no era necesario obtener todas las reacciones, ¿ya? En este caso, pueden obtenerlas todas, como también algunas no pueden obtener, si quieren no las tengan, ¿ya? ¿Por qué? Y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ahora voy a sacar todas las reacciones ya, porque igual hay que ir recordando estas cosas. Y ya debieran de ser seco en reacción. Entonces tenemos, primero vamos a partir con sumatoria de momento nada.
igual 0. Voy a mover esto hacia abajo porque me va a quedar corto con el espacio. Reacciones. Ya. Entonces, ¿qué cosas me causan reacción? Desde A tengo esta carga de 8 que viene a estar haciendo un momento horario. ¿Ya? Entonces, menos 8 y tengo una distancia de 1 metro, ¿verdad? Desde el apoyo A hasta la carga. ¿Ya? Menos 8 por 1. Luego tengo este momento de 20 kN, que está haciendo un momento horario también, menos 20. Luego tengo otra carga que viene a ser esta de acá. Y también está haciendo un momento horario con esta distancia, que vendría a ser 1 más los 0,25 más el 0,75. Ya, voy a borrar esto de acá. Entonces aquí tengo menos 8, 1 más 0,25 más 0,75. ¿Ya? Luego acá tengo DI, ¿ya? Esta reacción que está haciendo un momento antihorario, más DI por un brazo de giro que viene a ser la distancia de todo esto, ¿cierto? Entonces sería 1 más 0,25 más 0,75 más 1. ¿Ya? Y luego tengo otro... eso, acá. Algunos se podrán preguntar de si hago el corte antes o después del centroide. Da lo mismo, ¿ya? Porque en el fondo lo que yo voy a evaluar aquí es todo este X, ¿ya? No solamente hasta acá. Porque recordemos que el centroide de esta carga va a estar justo aquí al medio. ¿Sí? Recordemos que para cargas distribuidas uniformes, la carga, o sea, el centroide de esa carga va a ser justo a la mitad. Es decir, aquí. Entonces aquí tenemos 0,5 metros y acá igual. ¿Ya? Y es indiferente si lo hacen antes o después, porque al final esta base de acá va a quedar en función de X. Entonces el X va a empezar, no sé, aquí por ejemplo X igual 0 y aquí X va a ser igual a algo, ¿ya? O sea, no X igual 0, sino que aquí debería ser X igual 3, si no me equivoco. Aquí X igual 4. Entonces, como yo voy a dejar esto en función de X, esta resultante se va a ir moviendo a medida que me vaya moviendo en X. ¿Ya? Ya, entonces para esa carga distribuida en el fondo lo que tenemos que hacer es... sabemos que la resultante de esto de acá, la voy a llamar resultante 1, va a ser igual a la altura por su base, que es de 1 metro, y el momento que está haciendo esta resultante o esta carga distribuida en verdad es un momento igual negativo, menos 15, y su distancia viene a ser de aquí hasta el centroide, ¿ya? Entonces sería menos 15 de la suma de todo esto, sería 1 más 0,25 más 0,75 más 1 más este trocito de acá, que son los 0,5 más 0,5, y todo esto es igual a 0. Entonces llevan esto a la calculadora y la reacción en I debiera de darles 32,167 kilonewton. Ya, listo. Aquí en menos 15 por 1. Ya. Sumatoria de fuerza de I igual 0. ¿Qué fuerzas están actuando en I? Ahí, menos 8 más de I menos la resultante 1, que es 15 por 1. Y todo esto igual a 0.
Reemplazan el de I, que ya lo conocemos, y ahí debiera de darles menos 1,167 kN. ¿Qué quiere decir esto? Este negativo, recordemos que cuando está negativo es porque nuestra suposición está al revés, ¿ya? Que la dirección va para el otro lado. Pero lo voy a dejar tal como está. Así, ¿ya? Listo. Ahora pasemos al segundo paso, que es esfuerzos internos. O sea, el tercer paso, perdón. Esfuerzos internos. Ya. En esta parte es importante reconocer los tramos. Entonces, nuestro primer tramo viene a ser este trocito que viene de aquí hasta justo antes de la carga. Es decir, de 0, que está acá, hasta el 1. ¿Ya? Hasta el 1 de esta línea. Pero menor a 1, no tocando el 1. ¿Ya? Entonces, tramo 1 va a ser de 0 menor o igual a x menor a 1. ¿Ya? En ese rango se va a mover mi x. Entonces, voy a hacer como un diagrama de cuerpo libre, como de cómo sería ese tramo. Entonces, voy a hacer el corte, ¿verdad? Voy a llamar corte 1 y recordemos lo de la cajita del profe, como para saber la convención de los signos, ¿ya? Entonces, los positivos en el fondo se van a comportar así. Axial hacia afuera, ¿verdad? N, el corte positivo y el momento también antihorario, ¿ya? Ese sería el positivo si es que hago el corte de este lado, ¿ya? Ahora, si hago el corte de este lado, voy a tener axial, el corte y el momento. Ya, esa es la convención de signos. Por tanto, esto de acá lo tengo que replicar aquí para seguir la convención de signos. Entonces va a ser axial, corte y momento. Ahora, tengo ¿qué cargas tengo durante el tramo 1? Es decir, entre 0 y 1. Esta. La reacción ahí, que recordemos que es negativa, por tanto va para el otro lado. 1,167 kN. ¿Ya? Y mi x va a ir de aquí hasta acá. Todo esto es x. ¿Ya? Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en x, en y y momento para obtener estos esfuerzos internos. Sumatoria de fuerzas en x igual 0. Y aquí yo bueno, sabemos que el axial aquí va a ser 0 porque no tenemos ninguna fuerza en la axial. Yo anoto entre corchetes el x. ¿Por qué? Porque si lo coloco en paréntesis me voy a confundir. Porque voy a pensar, oh, lo estoy multiplicando. No. Este es el esfuerzo interno, ¿ya? Que está en función de x. Ahora, si hago sumatoria de fuerzas en y, tengo menos 1,167 más b en función, o sea, el corte en función de x, y todo esto es igual a 0. Por tanto, mi corte en función de x va a ser igual a 1,167 kN. Y yo aquí les recomiendo anotar que es constante, ¿ya? El comportamiento que tiene esto. Ahora, sumatoria de fuerza, o sea, sumatoria de momento, para obtener el momento en el corte 1. Y todo esto es igual a 0. Entonces, tengo 1,167 que está haciendo un momento positivo. 1,167 y su brazo de giro viene a ser toda esta distancia, desde el corte hasta donde está la carga, y esto vale x, ¿ya? Y luego de eso no tengo ninguna carga y tengo este momento que viene a ser el esfuerzo interno, que está haciendo también un momento positivo. Entonces, más m en función de x. Y todo esto igual a 0. Por lo tanto, mi momento
es igual a menos 1,167x, ¿ya? Y esto es lineal. Ahora, consideraciones. Para saber si lo que hice está bien, si yo derivo el momento de m en función de x, recordemos que esto está en x, me tiene que dar igual a menos el corte. En este sentido, ¿ya? En este sentido así. En el sentido así, me va a dar que la derivada del momento en función de x va a ser igual al corte, ¿ya? En este sentido, ojo, por este lado. Pero por este lado me va a dar que dm en función de x vas dividido, o sea, en función de x, la derivada del momento en función de x en x va a ser igual a menos el corte, ¿ya? Entonces, si yo derivo esto, me da menos 1,167 y eso es igual a eso, o sea, porque me dio negativo, ¿cierto? Y el corte es igual a eso, al corte, ¿ya? Bien. Ahora, otra cosa que yo también considero que pueden como ir haciendo al tiro, si quieren lo hacen ahora, después, como sea, es ir anotando al tiro los valores para el diagrama. ¿Por qué? Porque el diagrama, recordemos que es una forma gráfica de representar los esfuerzos internos y para eso yo necesito saber como los valores extremos del tramo. Es decir, cuando el tramo en 1, cuando el x vale 0, necesito saber cuánto va a valer el corte y cuánto va a valer el momento. Luego cuando vale 1 lo mismo, cosa de que cuando yo conecte ambos puntos en una recta, o sea, en la gráfica, voy a saber si va a tener un comportamiento lineal o constante. Entonces, si es lineal, por ejemplo, voy a conectar así, ¿ya? Y si es constante, recordemos que debiera de ser como algo más o menos así, ¿ya? Entonces, aquí abajito voy a anotar para el diagrama. Cuando x es igual a 0, el corte evaluado en 0, este de acá, es constante, por tanto vale 1,167. Ahora, cuando el momento en x igual 0 es de 0 también, ¿ya? Ahora, cuando x vale 1, que es mi otro límite, corte en 1, el corte sigue valiendo lo mismo porque es constante, kilonewton, y mi momento en 1 va a ser igual a esto multiplicado por 1. Entonces va a ser el x, recordemos que es el que evaluamos en 1. Entonces esto vale menos 1,167 kilonewton por metro, ¿ya? Listo. Ahora, tramo 2. De 0, o sea, no. El tramo 2 comienza en 1, acá, y termina en 1,25, ¿ya? Esto es continuo, ¿ya? Empieza en 1 y termina en 1,25. Entonces, 1 menor o igual a x menor a 1,25. ¿Por qué no toma el 1,25? Porque justo ahí hay un momento. Entonces yo todavía no quiero evaluar esa carga, quiero evaluar hasta después de esta carga. Entonces lo mismo, dibujo dibujo esto. El corte, ¿verdad? 2. Tengo mi carga puntual de 8 kilonewton aquí. Y tengo una reacción aquí que es de 1,167. Recordemos que todo esto va a ser mi x, ¿ya? Y bueno, sabemos que de aquí hasta acá, hasta la carga, tenemos 1 metro, ¿sí? 1 metro de distancia, acá. Y en este trocito viene a ser x menos 1,
es decir, x menos eso, ¿ya? Y ahí obtengo esa distancia. Otra cosa, los esfuerzos internos, importante que los dibujen. N, que es la axial, A, el corte y el momento. De nuevo, sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual 0 implica que mi axial vale 0. Luego sumatoria de fuerzas en Y igual 0 implica que tengo menos 1,167 menos 8 más el corte en función de X. Y todo esto es igual a 0. Si yo despejo el corte, me va a dar que es igual a 9,167 kilonewton. Y esto es constante. ¿Ya? Luego, sumatoria de momento en el corte 2. Y todo esto es igual a 0. Entonces, el 1,167 está haciendo un momento negativo, o sea, mentira, positivo, y el 8 igual. Y el momento del esfuerzo interno también. Entonces tengo 1,167 y su brazo de giro viene a ser X, ¿cierto? Que es todo esto. A por X. Luego la carga de 8 más 8 y su distancia viene a ser este cachito de acá, que es el X menos 1. ¿Ya? Y me falta el momento, entonces más M en función de X. Y todo esto es igual a 0. Llevan eso a la calculadora o lo simplifican un poco más y el momento en función de X es igual a menos 9,167 por X menos 0,873. Ya. Si se dan cuenta, ahora bueno, si derivo el momento me va a dar menos 9,167 y eso es igual a menos el corte. Entonces estoy bien, ¿ya? ¿Qué más? Con la TI es muy fácil como, por ejemplo, simplificar esto, ¿ya? En el caso de que no tengan TI, les recomiendo que, bueno, estos valores de acá van a ir variando, ¿sí? Pero lo que no va a variar nunca, o sea, o lo que no va a ir cambiando mucho, debiera de ser lo que acompaña al X. Porque en el fondo cuando yo derivo, estoy derivando lo que está en X, esto ya viene a ser una constante, entonces vale 0. Entonces, en el caso de que no tengan una TI, les recomiendo de que sumen solamente lo que está en X, y así verifican que les da el corte, ¿ya? ¿Qué más? Ya, los valores para el diagrama. Y también anotar de que esto es lineal. Ya, hay un pequeño trucazo que dice que cuando hay una carga puntual, lo voy a escribir aquí abajito antes de anotar eso de ahí. Cuando son cargas puntuales, en general, o sea, siempre el corte en función de X va a ser una constante y el momento en función de X va a ser una lineal, ¿ya? Eso es para cargas puntuales. Mejor lo voy a anotar así. Ahora, cuando tengo una carga distribuida, cambia la cosa. Cuando es uniforme o rectangular, como quieran llamarlo, el corte, o sea, esto es durante, ojo, durante. Yeah. Durante, cuando yo hago justo un corte, por ejemplo aquí, en este corte de acá vamos a ver que esta de acá no me va a dar lineal, ¿ya?
pero todo lo que está antes o después de esto, de esta carga distribuida, da en función de cuál carga estamos trabajando, ¿ya? Ahí va a seguir trabajando como una carga lineal. Aquí cuando la carga uniforme o rectangular, el corte da lineal, ¿ya? Lineal. Y el momento da cuadrático, ¿ya? Entonces esto da C, esto da como X, ya, ojo, esto no quiere decir de que para todo sea X, puede ser menos X, más X, ya, ahí acompañado con un número y así sucesivamente, ya, es como la forma que va a tener en realidad. Aquí de nuevo X y aquí va a ser con un X cuadrado, ya, cuando es triangular o trapezoidal, me va a dar que el corte es cuadrático, X cuadrado, y el momento va a tener una forma cúbica. Esas también son formas como de verificar de que van bien, ya. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo en el tramo 1 solamente tengo una carga puntual, que viene a ser la reacción. Entonces mi corte me va a dar constante y mi momento me va a dar lineal. Luego tengo dos cargas puntuales, lo mismo, me va a dar un corte constante y una carga, o sea, un momento lineal. En el caso de acá, yo estoy seguro que me va a dar un corte lineal, ¿ya? En este corte 5 me va a dar un corte con forma lineal y un momento con forma cuadrática, ¿ya? Esos son unos pequeños trucazos. Entonces esto lo vamos a guardar por algún lado, por si nos sirve después. Me quedé sin aquí. Voy a guardar esto acá. Y esto de aquí igual lo voy a poner aquí arriba. Pero no me alcanza. Ya, bueno, fin. Lo voy a cerrar una nubecita. Horrible la nube. Ya. Y ahora lo que me faltaba aquí era para el diagrama. Voy a tener X igual al borde, que es 1. Y esto implica que mi corte, cuando X es igual a 1, va a valer 9,167. Y mi momento en 1 va a ser igual a... aquí tienen que evaluar ese X en 1, ¿ya? Y ese momento da menos 1,167 kilonewton metro. Cuando X es igual a 1,25, lo mismo. Evalúan cuando X vale 1,25. Como el corte es constante, va a valer lo mismo. 9,167. Y el momento aquí, cuando vale 1,25, va a ser igual a menos 3,458 kilonewton metro. ¿Ya? Ahora, si nos damos cuenta, esto igual es como un poco continuo, a menos que haya un salto en algo, ¿ya? Por ejemplo, con estos valores de acá, voy a hacer como una pequeña iniciación del diagrama, ¿ya? Por ejemplo, para el corte. Cuando tengo el corte, los positivos van arriba y los negativos abajo, ¿ya? Distinto es en el momento y ahí voy a explicar después por qué. Entonces tengo que cuando X vale 0 vale 1,67, cuando X es igual a 1 también vale 1,67. Entonces aquí, ya por ejemplo, voy a decir que aquí está el 1. Acuérdense que esto es X en metros, ¿ya? Entonces, en ese punto, todo esto vale 1,167. ¿Ya? Es constante y es positivo, según lo que me entregan los valores. Es de 1,167. Ahora, el corte acá aumenta.
a 9,167. Parte en 9,167 y termina en 9,167. Entonces aquí, a los 1,25 metros, cuando x es igual a 1, aquí sube a 9,167. Y cuando llega al 1,25 sigue valiendo 9,167. Esto es constante. La quería arreglar y vamos a arreglarlo. Ahí sí, ya. También positivo. ¿Ya? Ahora, eso es con el corte. Y si se dan cuenta, la diferencia entre el 9,167 y el 1,67 no es coincidencia de que su diferencia sea esta carga de 8. Si restan el 9,67 y el 1,167 les va a dar 8. Y ese 8 se provoca por esta carga de 8. ¿Ya? Entonces este salto de acá viene por la carga puntual de 8. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el momento? En el momento voy a utilizar esto mismo. Y es la misma forma, solamente que aquí los positivos van abajo y los negativos van arriba. Entonces, el momento parte en 0, ¿ya? Es decir, parte acá. Y es lineal. Y termina en menos 1,167 cuando vale x1. Ya, vamos a decir que está acá. Esto vale 1,167. Menos. Parte de arriba en menos. Y es lineal. Entonces esto se conecta como una recta. X. Yo la anoto encima que es X. Y yo sé que todo esto vale en negativo. Ahora, ¿qué pasa entre el 1 y el 1,25? Aquí se me borró la coma. Ahí sí. Si se dan cuenta, cuando x es igual a 1, parte en menos 1,167, es decir, en este valor de acá, y termina en menos 3,458. Entonces aquí aumenta entre comillas a menos 3,458. ¿Ya? Y también es negativo. Y también es lineal. ¿Ya? Así es como se va armando de a poco el diagrama. ¿Ok? Lo voy a dejar esto aquí porque ahora viene que pasemos del tramo 2 al 3. Y en el tramo 3 vamos a pasar el momento de 20. Y ese momento de 20 lo que me va a provocar en el diagrama de momento, me va a provocar un salto de 20. ¿Ya? Ahora, 20 hacia arriba, 20 hacia abajo, eso lo vamos a ver. Entonces, tramo 3. De 0, o sea, me da por escribir de 0. De 1,25 hasta los... No sé, yo me salto de 1,25 hasta acá, antes de esta carga, que vienen a ser 2 metros. Recordemos que esto es como que se va haciendo de 0, 1, 1,25, 2 metros. ¿Ya? Entonces sería 1,25 menor o igual a x menor a 2. Entonces tengo mi reacción aquí de 1,167. Tengo el corte acá. Corte 3. Mis esfuerzos internos. N. Corte. Y momento. Y aparte tengo mi X, que se me de aquí hasta acá. Y tengo las cargas, ¿verdad? Que viene a ser una carga puntual acá, que es de 8. Un momento aquí, que es de... no me acuerdo cuánto. 20 kilonewton.
metros. Voy a decir aquí 20. ¿Y qué más? Eso. Ah, bueno, y también conozco algunas distancias. Como que desde aquí hasta acá, sé que aquí hay 1 metro, aquí hay 0,25 metros. Y este trocito de acá viene a ser la resta de x menos la suma de estos dos. Entonces x menos 1,25 metros. Ya, listo. Ya. Sumatoria de fuerzas en x igual 0. Tengo que la axial es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en y igual 0. Tengo menos 1,167 menos 8 menos el corte, o sea, más el corte. Todo esto igual a 0. Entonces el corte es igual a 9,167 kilonewton metro, y esto es constante. O sea, kilonewton, y esto es constante. Ahí sí. Ya. Ahora sumatoria de momento. En el corte 3 igual 0. Tengo menos, no, momento positivo, este está haciendo un momento negativo, este momento. Entonces 1,167 sobre eso de giro es x más 8. Ya, aquí la distancia desde aquí hasta el corte es de 1 de esto más esto. Entonces viene a ser x menos 1,25 más 0,25. Y tengo que sumarle, o sea, restarle el momento negativo, porque recordemos que esto está haciendo un momento horario. Entonces menos 20 más el momento del esfuerzo interno en función de x igual 0. Despejan el momento, y esto debiera de darles menos 9,167 x, no, sí, x menos 3,054, y todo esto es lineal. Bien, ahora los valores para el diagrama. Mis límites son 1,25 y x igual 2. Entonces cuando el corte en x igual a 1,25 va a ser igual a 9,167. Luego el momento va a ser 1,25. O sea, cuando evalúan este x en 1,25 les debiera de dar 16,54 positivo. Ahora, cuando el corte, o sea, cuando x vale 2, el corte va a seguir valiendo lo mismo, que esto es kilonewton. El momento evaluado en 2 me va a dar 9,66 kilonewton metro. Ya. Ahora, vámonos aquí arribita. Y ahora nos saltamos este otro paso. Acá, a los 2 metros. Vamos a suponer que está como por acá. 2 metros. Vamos a bajar más chiquitito. 2. Ya. Entonces, si se dan cuenta, el último momento registrado aquí al 1,25 metros es de menos 3,458. Y aquí se pega un salto al 16,54.
Entonces, y al 16,54 positivo. Y este está en negativo, entonces cruzo el eje. Entonces esto en verdad va a estar como por acá. Ya, 16,54. Y luego esto termina en 9,66 kN. En el 2, por acá. Allá, por ahí. 9,66 kN. Y esto es lineal, entonces se conecta así. ¿Ya? Y el 2 vamos a suponer que estaba allá porque para que calce el dibujo. Y este trozo es positivo. Ahora, esta diferencia de acá, toda esta línea, ya viene a ser la suma del 3,50. O sea, este salto que se pegó el momento de acá, viene a ser de este momento aplicado. Ese momento es de 20. Y de hecho, si suman el 16,54 con el 3,4, les va a dar 20. Entonces, ahí está el salto, ¿ya? Y esas son otras formas también de verificar que van bien, como que estén esos saltos después de las cargas, que evalúen bien los tramos y todo lo demás, ¿ya? Ahora vamos con el tramo 4. Me da por escribir 0. Entonces quedamos en el 2 menor o igual a x menor a 3 metros. Porque ahora estoy evaluando este trocito de acá. Este. De aquí hasta aquí. ¿Ya? 2 metros, 3 metros. Entonces, dibujo de nuevo. Esto mismo. Lo voy a copiar mejor. Donde esto se mueve por un lado. Esto lo voy a estirar un poquito hasta acá. Porque en el fondo sé que de aquí hay otra carga que es de 8. Acá. Esto igual lo voy a borrar. Y esto lo voy a estirar. Porque ahora el X se mueve hasta aquí. Y este tramo ahora es el 4. ¿Qué más? Bueno, conozco algunas distancias, ¿verdad? Conozco que de aquí hasta aquí tengo 1 metro. De aquí tengo 0,25 metros. De aquí a aquí tengo 0,75 metros. Y todo este trocito que está acá. ¿Qué pasó? Me deja estirar el nivel. Ahí sí. Es la resta de x con todo esto de acá. Entonces sería x menos 2. Listo. Sumatoria de fuerzas en x. La axial vale 0. Sumatoria de fuerza en y igual 0. Tengo menos 1,167 menos 8 más el corte en función de x, y esto igual a 0. Entonces el corte en función de x va a ser igual a 17,167 kN. Y esto es constante. Listo. Luego tengo la sumatoria de momento en el corte 4. Y esto es igual a 0. Tengo 1,167 que está haciendo un momento positivo por x.
más 8 por viene a ser todo esto. Entonces sería la suma de todo esto que sería x menos 2 más 0,25 más 0,75 menos 20, que es el momento aplicado, más 8 por x menos 2. Porque recordemos que tenemos este que es, que este es que horario, este es antihorario, es antihorario, y este tiene un brazo de giro de x menos 2. Entonces, ahí hay que sumar la parte del esfuerzo interno, que es más m en función de x. Y todo esto es igual a 0. Entonces, m de x es igual a menos 17,167 x menos 2,56. ¿Ya? Y esto es lineal. Ahora, evalúo para el diagrama los bordes. Cuando x es igual a 0, tengo que el corte va a ser igual a 17,167 kilonewton. ¿Sí? Bueno, y de nuevo verifico que si derivo la x me va a dar el corte negativo, ¿cierto? Entonces está bien. Esto es cuando vale, haciendo puras cabezas pesco, cuando x es igual a 2. Ahí sí. El momento cuando x es igual a 2 es de evalúan el 2 aquí y les debiera dar 9,66. Luego cuando el x vale 3, tengo que el corte es igual a 17,167, de nuevo, porque es constante. Y mi momento cuando x es igual a 3, evalúo el x acá. Y esto me va a dar menos 7,5 kilonewton. Metros. Mira, me falta el metro ahí. Eso. Listo. Ahí está el tramo 4. Ahora, para el tramo 5 pueden seguir haciendo lo mismo, de seguir estirando esto hacia allá. Ya, como seguir hacia allá y arrastrando todo lo que vienen a hacer estas cargas. Porque en el fondo, si se dan cuenta, como que uno va arrastrando todo para atrás. ¿Ya? Pero yo, por simplicidad, lo que haría es tomar el corte de aquí para allá. Entonces tomaría este puro trocito. ¿Ya? Y al tomar ese puro trocito, ignoro todo lo que está para allá, po. Todo lo que está detrás del 5 lo ignoro. Y eso, ¿cómo quedaría? Lo cual también es legal. Lo voy a dibujar aquí. Tramo 5. Va a ser de 0 menor o igual a x menor a 1 metro. Ya, ¿por qué ese tramo? Porque ahora mi x se está moviendo en esta dirección, miren. Voy a borrar esto de la resultante. Mi x ahora se está moviendo así, hasta aquí. Ese va a ser mi x. Entonces este va a ser 0 y este x se va a mover hasta 1 metro, hasta acá. De 0 a 1 metro. Todo eso se va a mover aquí. ¿Ya? Va a recorrer toda la carga distribuida. Entonces, cuando yo evalúe en el diagrama, porque el diagrama, bueno, aquí vamos en 2, pero cuando aquí debiera de seguir en 3, ¿verdad? Lo voy a estirar un poquito para que lo vean mejor. Eso.
evaluemos lo que hay en 3, en x igual 3. Aquí. El momento vale 9,66 positivo. O sea, nos quedamos aquí, ¿verdad? 9,66 positivo. Y luego se salta al menos 7,5. Es decir, cruza para el otro lado, ¿no? Y llega como por acá. Ah, está súper mal dimensionado esta cuestión, pero esto viene a valer 7,5 cuando el x igual 2. ¿O no? No. Estoy leseando. Ahora sí. Cruza acá. Ahí sí. 7,5. Así. De forma lineal. Entonces, este trocito de aquí sigue siendo positivo, pero ahora, después en algún momento, durante el 2 y el 3, pasa a ser un momento negativo. ¿Ya? Ya, eso es con el tramo 2 y 3, con el momento. No, con esto de aquí. Ahora, lo que estaba explicando es que, bueno, este tiene que llegar al x igual 4, que está acá, ¿ya? Y porque esto es x en función de metro, ya. Entonces, este 4 de aquí va a ser mi 0 de acá, ¿ya? Y este 1 metro va a ser esto de acá, ¿ya? Este punto de aquí, ¿sí? Porque en el fondo hice el corte al revés. Entonces ahora voy para allá. Ya no estoy yendo hacia allá. O sea, ustedes pueden ir hacia allá, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Solamente que si se van dando cuenta, la ecuación va creciendo a medida que yo le voy agregando cargas. O sea, a partir de una carga, o sea, de un momento ultra chico a esta ecuación de acá, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, dibujo mi viga, ¿verdad? Mi trocito de viga. Voy a hacer el corte por el otro lado. Es decir, voy a utilizar... Lo había dibujado por aquí arriba. Voy a usar esto de acá, ¿ya? Porque hice el corte por el otro lado. Entonces va a ser N, el corte hacia el otro lado y el momento hacia el otro lado. Y este corte, se va a llamar corte 5. Acá viene la carga distribuida y su base va a medir X, ¿ya? Ahora, esta carga distribuida ya no tiene la misma resultante de delante. ¿Por qué? Porque ahora su base no es 1 metro, ahora su base es X. Entonces la resultante de este rectángulo va a ser igual a... Bueno, recordemos que este tiene una altura de 15 kN. La altura no cambia. Va a ser de 15 por X, ¿ya? Porque queda en función de X. Y recordemos que el centroide de cualquier carga distribuida uniforme va a estar a la mitad. X medio y X medio, ¿ya? Entonces, si hago sumatoria de fuerzas en X, por ejemplo, N en función de X va a ser igual a 0. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual 0, ¿qué tengo? Tengo menos el corte, porque ahora va para el otro lado, menos la resultante, o menos 15 por X, y nada más. Y todo esto igual a 0, ¿ya? Entonces, el corte aquí en función de X vale menos 15X. Listo. Y la sumatoria de momento en el corte 5 es igual a 0. ¿Cómo sumo momento en este punto? Recuerden que cuando sumamos momento en el corte es decir que estamos haciendo momento justo aquí, en ese punto. Entonces tengo el momento que está haciendo un momento negativo del esfuerzo interno, y la otra carga que tengo es esta de acá,
Entonces va a ser un momento también negativo. Menos 15 por X, que es la carga resultante, por un brazo de giro, que son los X medio, por X medio. Y todo esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, despejo el momento en función de X, y esto da 15 medios X cuadrado, negativo. Ahora, si se dan cuenta, como hice el corte por el otro lado, por acá, la derivada del momento me va a dar en el mismo sentido o en el mismo signo que el corte, ¿ya? Porque si yo derivo el menos 15 medios me va a dar menos 15. O sea, menos 15 medios de X cuadrado me va a dar menos 15, ¿ya? Entonces, bien. Y ahora los valores para el diagrama. Y aquí lo pueden hacer a su gusto, ¿ya? Aquí pueden decir, por ejemplo, que cuando X es igual a 3 metros, o sea, en realidad no. Cuando X es igual a 0, porque en verdad este tramo, o sea, estas ecuaciones están respetando estos números de los tramos que yo definí. Que este es mi 0 y este es mi 1, ¿ya? O sea, ese es mi X, ¿ya? Entonces cuando X es igual a 0, mi corte en función de X igual 0 me va a dar 0. Y cuando el momento en X es igual a 0, da 0 también, kilonewton metro. Ahora, cuando X es igual a 1, mi corte va a ser igual a menos 15, ¿ya? Kilonewton. Y mi momento cuando X es igual a 1 me va a dar menos 7,5 kilonewton por metro. Ya. Estos valores son específicamente para ese tramo. Entonces cuando me voy a llevar este diagrama de acá, este es el diagrama de momento por si acaso. Pegar. Voy a agrandar. Ahí sí. Ya. Ya habíamos quedado en el tramo 2,3. Ahora vamos al 3,4. O al 0,1 en verdad. Donde el 0 viene a ser este punto de aquí, ¿verdad? Y cuando el momento, cuando X es igual a 0, vale 0. Entonces está aquí, en 0. Y cuando X es igual a 1, es decir, cuando vale 3 el X, vale menos 7,5. Entonces se conecta con este punto de acá, que es negativo, recuérdenlo. Y es una cuadrática, para el caso del corte lineal. Cuadrática. Entonces, y aquí la guatita va para abajo. O sea, para arriba, para arriba, para arriba. Así. Así. Y esto es X cuadrado. Esto es X. Esto igual es X. Eso es X, X. Listo. Y esto es negativo. Listo. Ese es el diagrama de momento. Lo pueden ir armando al tiro, lo pueden armar después, como a ustedes les parezca. Ya. Punto 4. Diagramas. Este es de momento. Y esto es momento en función de X y tiene kilonewton por metro. Ahora, ¿cómo hacemos el de corte? Es la misma idea. Bueno, esto lo vamos a tirar para abajo. Ahí sí. Es la misma idea. Donde tienen un eje Y que viene a ser del corte. Corte. Que se mide en kilonewton.
y tenemos un x aquí en medio. Aquí vale 1, aquí vale 1,25, aquí vale 2, aquí vale 3 y aquí vale 4. Y aquí el x está en metros. Listo. Ahora, ¿cómo grafico? Me voy a los valores de los diagramas. Entonces, cuando x vale 0 y cuando x vale 0 el corte vale 1,167 y cuando x vale 1 sigue valiendo 1,167 porque es constante. Entonces recordemos que para el corte es de la misma forma, más y menos. Entonces vale 1,167. Ya lo voy a poner aquí, por decir algo. Ahí. 1,167 positivo. Listo. Luego me voy al tramo 1 al 1,25, que viene a ser este tramo de acá. Y en este tramo de acá no me falta aquí, sí, aquí, del 1 al 1,25. El corte vale 9,167. Se pega un salto, que recordemos que viene a ser por esa carga de ahí. Y es constante. Entonces me pego un saltito acá hasta el 967. Todo. Y esto es positivo. Luego al tramo 1,25 acá 2 y sigue valiendo 9,167 y es porque es constante. Positivo. Luego entre el 2 y el 3 acá el corte salta de nuevo a 17,167. Vamos a suponer que el 17,167 está como por acá. Es una suposición nueva. Y esto sigue siendo positivo porque es constante. 9, o sea, esto es 17,167. Ya. Ahora entre el tramo 3 y 4 sabemos que va a pasar algo aquí. ¿Ya? Donde cuando para este caso el 0 viene a ser este punto de acá. ¿Ya? El x igual 4. Y en ese punto el corte vale 0. Cuando x es igual a 1 en esta parte de acá, es decir, en mi diagrama es x igual 3 y vale menos 15. Pero acá hay un comportamiento lineal, no constante. Entonces salta del menos 15. No, mentira, esto no es menos 15. Creo que aquí anoté algo mal. Esto no da menos 15. Así. A ver, demos un momentito. O sea, si debiera de valer menos 15. Menos 15. Y ahora sí me equivoqué en la pauta. Pero la pauta había escrito como que esto llegaba hasta 7,5, ¿ya? Como aquí, pero en verdad llega al menos 15. O sea, al 15. Ahí. Y el lineal, ¿verdad? De aquí hasta acá, lineal, X. Y esto es negativo, ¿ya? Así que ojo, en la cantidad que escribí que valía 7,5, ya,
malo. Creo que me confundí con el momento. ¿O no? Ah, no, pero eso fue en el diagrama que me equivoqué. Ya. Eso. Y así se grafican los diagramas. ¿Ya? Voy a cortar aquí el video y después les voy a subir la otra parte que es un poco más larga. ¿Ya? Como para que puedan ver esta parte al menos.